Tiraderodelbote.com. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa de noticias con el bote de este lunes 2 de septiembre de 2013. Hoy tenemos Yo Libremente Opino, ya tenemos aquí a nuestros analistas José Manuel y el buen Ulises, con quienes vamos a hablar y a comentar sobre todo esto que se ha venido dando. Pues así que el tema obligado es continuar hablando del aspecto de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta situación que se volvió a presentar, no cabe duda, que tiene que ver con el famoso diálogo y nada, ¿sí? Diálogo pero acompañado, que ofrece el gobierno, pero acompañado del actuar de los medios televisivos que los hacen ver bien, como que de veras están dispuestos a tomar en cuenta la opinión de la gente, de los ciudadanos y bla bla bla, pero en realidad vuelve a pasar lo mismo que pasó con el SME, con la guardería ABC, con tantos y tantos movimientos que de una u otra manera tienen una exigencia determinada y que solamente pasan por el diálogo para no llegar a nada, absolutamente a nada, y mientras el gobierno sigue su actitud de pues simplemente imponer y aprobar lo que ya tiene, las medidas que ya vienen dictadas pues por los varones del dinero, dueños del gran capital, potentados nacionales, extranjeros, organismos como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, o sea, dictado de donde sea, menos del pueblo. Esa es la receta que de nuevo se vuelve a presentar. Hasta ayer domingo se estaba hablando inclusive de una sesión que iniciaron en la Cámara de Diputados, pues para aprobar el servicio profesional docente. Fíjense qué interesante, dicha sesión fue convocada a las 20 horas, fíjense, del domingo. Cuando un ciudadano necesita algo del gobierno, no, pues en horas hábiles, en horas de oficina, que le urge al ciudadano, no, pues ya vente hasta el lunes porque no hay chance, tienes que venir en horas hábiles. Pero cuando se trata de los potentados, de los varones del dinero, de los dueños del gran capital, vean, ahí sí se desvelan, se desmañanan, a la hora que sea, el día que sea, ahí sí están para cumplir, ahí sí están para hacer lo que sea necesario, simple y sencillamente para imponer esa voluntad contraria a la del pueblo mexicano. En este caso, contraria a la del magisterio, que es el principal que debería tenerse en cuenta siempre en términos educativos, por supuesto. El pilar de la educación en cualquier país y en cualquier lugar del mundo son sus profesores. Y si en este caso no son tomados en cuenta los profesores, sino nada más los cuatitos, los ambiciosos vulgares sin llenadero, los organismos internacionales, financieros, mundiales y todo eso es lo que vale, pues desde ahí no se puede esperar una reforma educativa que de veras sea en bienestar del pueblo. Tan es así, vámonos ya a los hechos concretos, que la reforma educativa no se devuelve, por ejemplo, la obligatoriedad del Estado para con la educación media, superior y superior, que desde hace tiempo se encargó el PRI y el PAN de quitarle al propio Estado. O sea, no se devuelve eso. Tampoco se plantea la obligatoriedad para fijarse una meta en términos de infraestructura, para que deje de darse la penosa situación, como la que se dio en la UNAM, de que el 80% de los que solicitaron ingreso en esa casa de estudios para el nivel superior, simplemente fue rechazado. Así de mal. Esos son los verdaderos problemas educativos, la falta de infraestructura, ese es el verdadero problema. Un sindicato charro, que de una u otra manera pues también es criticado, pero que simple y sencillamente pues no se hace nada, ¿no? Exceptuando lo ocurrido, y eso con las debidas reservas, lo dejo claro con respecto a la maestra del Baster Gordillo, de ahí en fuera el CENTE pues no deja de ser lo que es, ¿sí? Fíjense qué tan hipócrita es el CENTE, que primero no estaba de acuerdo con la reforma educativa, y de repente nomás en cuanto se señaló que se planteó que se iban a investigar las finanzas de ese sindicato una vez detenida la maestra del Baster Gordillo, vaya que sí cambió de postura inmediatamente. De allí obviamente que surge esa impresión de que los verdaderamente comprometidos con los maestros
pues no son el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Que dicho sea de paso, también quiero plantear rapidito una cosa. Hasta el inicio de estas manifestaciones en la Ciudad de México por parte de la Coordinadora, para mí, era un grupo disidente del CENTE. Y yo creo que para muchos eso es la Coordinadora. Lo que a mí me llamó la atención es ver la fuerza que actualmente tiene ese llamado grupo disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Sí? Otro punto que quiero plantear aquí para que ya inicien aquí nuestros analistas a comentarnos es el hecho de que hay maestros que están trabajando sin estar de acuerdo con la reforma educativa. Hay escuelas en donde se han pegado carteles manifestando. ¿Sí? Y esto debe quedar bien claro porque no por el hecho, porque en los medios televisivos se pone como ejemplo al maestro que trabaja para hacer ver mal al maestro que protesta. Hay maestros que simple y sencillamente, bajo protesta, están llevando a cabo su labor y así lo han manifestado en carteles que pegan afuera de las escuelas. Ahí me ha tocado verlos en varias escuelas, carteles de ese tipo pegados. Así que esto vale la pena señalarlo, porque los medios no están señalando eso. Simple y sencillamente hacen ver como lo peor al maestro que se manifiesta y no ponen en la debida dimensión que hay maestros que trabajando no están de acuerdo en la dichosa reforma, en general en las reformas que se vienen aprobando en nuestro país. Y ya por último, quiero mencionar el aspecto de que pues nunca falta, ¿verdad? Nunca falta ese grupito reventador, ¿sí? Que se hacen llamar anarquistas, que lo único que hicieron pues fue ponerle la dosis violenta para buscar, pues obviamente desde mi punto de vista y pues ahuyentar el poco apoyo que pudiera surgir, ya que hay una andanada muy fuerte en medios de comunicación que han hecho que muchos mexicanos simplemente señalen, fíjense nomás, los maestros tomaron tal lugar, los maestros bloquearon tal lugar, los maestros, por culpa de los maestros, sin decir que el conflicto es de dos, el conflicto es de un gobierno y de una clase política que quieren imponer una reforma que afecta a sus derechos laborales. Eso no se dice, ¿sí? Así que el conflicto es de dos y los bloqueos y plantones son consecuencia de ese conflicto de dos. Y también, y les digo, no podía faltar ese grupito de anarquistas, pues y eso sí es presentado, pero con todo el bombo y platillo, como para que, órale, para que la gente diga, mira, ya ves cómo sí son de lo peor. Oye, mira, ¿sabes qué? No, pues mejor, pues sí apoyo a los maestros, pero mejor ni voy, porque mira, nomás luego se suelta la violencia. O sea, que se tiene una labor que desde mi punto de vista es la que hacen ese tipo de grupos simplemente para buscar minar la fuerza que determinado movimiento social está manifestando. Yo nunca he estado de acuerdo con ese grupo de anarquistas que se enojan, pues que se enojen, a mí la verdad no me importa. Yo siempre he considerado que mantenerse en una línea pacífica da resultados tales que por lo menos hemos visto que el gobierno ya no haya la puerta para buscar disfrazar el hecho inminente de que hay una gran fuerza laboral manifestándose por el asunto que tiene que ver con la reforma educativa. Estos son los planteamientos que considero, aquí nuestros analistas nos irán pues planteando algo más al respecto, así que bueno, vamos a dar inicio con el buen Ulises. Buenas noches. Buenas noches, Bote. Pues en efecto acabas de tomar puntos torales de este conflicto que, híjole, es bastante complejo porque hay muchos especialistas que de manera un poco más técnica están haciendo ver que esta reforma, por lo menos sin discusión, no tiene que pasar, por lo menos completa. Y sobre todo el artículo, la ley secundaria, digamos, que está en cuestión, que es lo que le surge. De hecho, ya hay por ahí unos rumores de que ya se está dando el albazo y que este mismo domingo estaba ya en proceso de aprobarse esto y había una reunión emergente del Congreso.
hay que decir que hoy fue el informe de gobierno, el 1 de septiembre, es un día problemático, y es un día problemático, y a su vez es un día para recoger muchas incidencias que nos dan mucho de qué hablar y tienen mucho para leer. Hubo protestas por todos lados, los maestros se sumaron en un número que no tenían, yo creo, calculado los dueños del poder en este momento, ¿no? Esperando que los medios de comunicación funcionaran de manera más eficiente, pero parece que otros medios alternativos, incluso el boca a boca, la comunicación en la calle, la comunicación popular, las redes sociales, obviamente, hicieron que esto no se llevara a cabo, esto que pretendían ellos, que hubiera en un 80% un apoyo total, o por lo menos una aceptación o una resignación, digamos así, total del grueso de la sociedad hacia la reforma educativa, y no se diga ya la reforma energética. Muchísimos maestros, muchísimas vallas, revisen las redes sociales, estuvieron muchísimas vallas puestas en un amplio sector alrededor o a través de el centro de la ciudad, lo cual nos está mandando el mensaje de que esta gente no quiere escuchar. Con esta gente me refiero pues al gobierno de la República en turno, a Enrique Peña Nieto, y a todos los que quieren que esto se lleve a cabo de manera indisoluble, que no haya retro. Ya hablaba yo en otros programas, en el programa pasado, de la premura que dicta cientos intelectuales, productores del pensamiento neoliberal, ¿no? La premura es muy importante porque la premura causa, en este tipo de gobiernos que tenemos, en este tipo de gobiernos un poco fascistas, impositivos, bueno, más bien bastante fascistas, ¿no? Que tratan de disfrazar de participación y democracia a través de supuestos pactos las decisiones que se toman de lo alto, y acerca de las cuales no se le pregunta absolutamente a nadie. Todas estas situaciones autoritarias todavía tienen o se dan el lujo de querer tener ante los medios pues, una cierta remanente de un cierto atenuante. Es decir, a través del Pacto por México y a través de todos los medios se ha querido, a través de spots de televisión como ese que tú decías, Bote, la vez pasada, que mostraba un joven que demuestra el recibo de la luz y el recibo del agua, cómo van bajando. Es decir, ha sido un ataque inmisericordia a la gente, y lo peor de todo es que no dirigiéndose a su interés político, sino una especie de saturación de que busca que digan ya, o sea, sí me están bombardeando, ya no quiero saber nada, sí me están bombardeando, ya, que se haga lo que ellos digan. Son muy inteligentes. Estas personas tienen dos vertientes, ¿no? El gobierno en el poder tiene dos vertientes. Por un lado, tiene la vertiente de la saturación, de poner a la gente, si tanta gente lo dice y tanto me lo dice, no quiero saber nada, prefiero convencerme en mi fuero interno, o no convencerme, pero darles la decisión. Y por otro lado, pues la gente que sí un poco tiene interés político y que se va con los argumentos que le están dando, ¿no? Hay otro hueso de la población que pertenece a otros sectores, a otras maneras de pensar, ¿no? Que ya son más difíciles, pero desgraciadamente yo creo que gran parte de nuestra población pertenece a este último que acabamos de decir. Y ellos, pues también precisamente son los presos de los líderes de opinión, que seguramente van a actuar pues, de una manera bastante espantada ante lo que pasó hoy. Los maestros son muchísimos. Bote, tú dijiste algo bien cierto. Creo, si no me equivoco en la información que recuerdo, por lo menos ya los militantes o pertenecientes o simpatizantes o todo al mismo tiempo, ¿no? Sean maestros, los maestros que pertenecen, ¿no? a las impresiones del Sindicato Nacional de Trabajadores en la Educación, no son más ya que los de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores en la Educación. La insistencia de los medios en estar haciendo a esto una minoría, y creo que es un acto desesperado, por un fracaso, como ya lo habíamos comentado todos nosotros acerca de en los últimos
programas de Yo Libremente Opino, no solo acerca de esto, sino acerca de todas las reformas y pretensiones del gobierno, es un acto desesperado porque se están dando cuenta de que en realidad la opinión pública está más dividida de lo que pensaban. A través de redes sociales se está viendo hoy, pues, hubo presencia de tanquetas, las tanquetas que son algo desde el gobierno de Pinochet, por ejemplo, o si a eso se le puede llamar gobierno, se han vuelto símbolo del preludio de la represión dura, porque hay una represión blanda que no implica muertos, ¿no? Y esta represión, perdón, es la que se trata de agua, de gases, de otras cosas que no ponen en peligro la vida, pero que son avisos, y después viene una represión fuerte que son los balazos. Aspectos militares que se vieron hoy, las vallas, y sobre todo lo que tú dijiste, estos reventadores, ¿no? Estos reventadores que son el grupo que se llaman anarquistas, que cumplen una doble función, desacreditan el anarquismo en todo lo que significa. Es una cosa filosófica, fue práctica en España, es otra cosa que obviamente a la gente que no le gusta informarse y que es el grueso de la población no le importa saber de qué va esto, pero se quedan con la versión de que los anarquistas son igual a aquellos que nos quitan el derecho al tránsito y que amenazan a nuestras familias, en fin. La gente en algún momento de la marcha dijo que se desenmascaren estos sujetos. Hoy hubo un movimiento bastante grande y dijo que se desenmascaren estos sujetos y no somos parte de ellos. Quien haga destrozos de manera gratuita o fuera de nuestro programa no pertenece a nosotros. Fue una labor, híjole, yo creo que, bueno, inteligente de por sí, no sé si haya funcionado mucho porque ya había una campaña de odio contra los profesores desde hace mucho tiempo. Hay una premura porque, repito, es un gran negocio la educación. Es un gran negocio, lo vienen mostrando de Estados Unidos. Creo que no tienen intención las cúpulas empresariales extranjeras, internacionales y las intercúpulas que entre ellas tienen, no tienen la intención de detenerse en esta andanada, pero lo que hoy sí vimos en México fue que muchísima gente está inconforme con lo que está sucediendo, y creo que todo esto que se hizo alrededor del informe de gobierno, todos los bloqueos, todos los circuitos que se cerraron, obviamente un gobierno que no tiene que tener, un gobierno que cree que está haciendo realmente lo que dicen sus esfuerzos, no tiene por qué tener ese tipo de indicadores. Ya estaremos a lo mejor en este programa o en otro mencionando cosas importantísimas acerca de por qué esta ley secundaria que hoy se va a aprobar, que tiene directamente que ver con el punto laboral, que despoja a los maestros de todo derecho, es sumamente importante. ¿Y por qué Bote y José Manuel? Este es un punto, ya lo hemos hablado y posteriormente vamos a dedicar más tiempo a eso, pero ¿por qué el resto, un grueso de la población, digamos una parte importante de la población, se desentendió por ñangas o por mangas del único grupo que ahorita está defendiéndonos? Y ya para acabar digo, no tuvieron mucha compañía, es decir, hay muchos grupos que están en este momento brotando, que están en esta inconformidad lógica y sustentada contra el poder, pero los maestros, pienso yo, a ver qué dicen ustedes, se vieron obligados de alguna forma, pues, por todo el control que hay policíaco y demás, que tiene el centro de poder capitalista, que es el gobierno de esta ciudad en controversia, y el gobierno federal obviamente también, debido a eso se vieron obligados a utilizar tácticas que les permitieron irrumpir con éxito, con relativo éxito, en ciertos en manifestaciones que alteraron el orden, digamos, vial, ¿no? Que es lo que más, entre comillas, le interesa a las personas, con éxito, porque de eso se trata. Pero eso impidió esa discreción que tuvieron que manejar para que los dejaran llegar, y para tener el factor sorpresa les privó de la alianza de otros movimientos y de otras causas, que como el Barzón o como el CENTE, que sí se han unido a ellos. Yo creo que hace falta en este momento, en esta coyuntura, pues este enlace. Estamos ante una situación muy importante y ante una ley
que claramente tiene muchos puntos que no se deben aprobar, sobre todo el que despoja a sus maestros de sus derechos laborales, Bote. Fíjate que ahorita que hablas de esa situación, siempre he puesto yo de manifiesto en mis noticieros, pues que al margen en un momento dado de la razón que se tenga o lo que sea, pues los maestros, mal que bien, tienen un contrato colectivo de trabajo, punto. O sea, y ya de allí simple y sencillamente lo que quieren con la reforma educativa, pues es cambiarles pues algún punto o puntos que tienen en ese contrato colectivo, que es lo que no está bien. O sea, si un derecho es bien visto o mal visto por la sociedad, digo mal visto porque bueno, hay cosas que sí llaman la atención cuando por ejemplo dicen aquella situación de que pueden heredar las plazas a sus hijos y ese tipo de situaciones. Ok, son derechos que a lo mejor en un momento dado se pueden considerar excesivos, pero son derechos que se tienen a final de cuentas al momento en el que ellos están en su actividad normal de trabajo. Cuentan con un contrato colectivo y en ese contrato colectivo viene plasmado un derecho. Que nos guste o no nos guste a los demás, pero es un derecho que ellos tienen y que simple y sencillamente mediante una reforma o mediante un decreto se los quieren quitar. ¿Qué trae como consecuencia esto? Pues una reacción que cualquiera tendría. Oye, ¿sabes qué? Espérate. Yo tengo derecho a una cosa. Oye, pero es que fíjate que por el bien del país y de los niños hay que modificarlo. No, espérate, o sea, del bien del país encárgate tú a tu modo, pero no, eso no implica que yo tenga que ceder a que me quites derechos que yo tengo. O sea, yo creo que sobre ese punto es por el que debe analizarse el aspecto de la reforma educativa y es lo que no hacen esos prominentes analistas bien peinaditos, bien trajeaditos que presentan la televisión. O sea, no hace eso. Y ese es el punto que hay que entender de fondo. Porque si no, simple y sencillamente, como tú bien decías, es lamentable ver, si es cierto, es gratificante ver que hay una resistencia, me atrevo a plantearlo de esa manera, en las redes sociales, a someterse a una opinión plegada a lo que dicen los medios televisivos. Eso hay en las redes sociales. Y eso es digno de celebrarse. Pero no por eso vamos a agarrar y ignorar el que hay también millones de mexicanos, el que hay también muchos en las redes sociales que están convencidos de esa versión oficial, bueno, no oficial, oficiosa diría yo, que dan los medios televisivos. Y digo oficiosa porque su oficio de ellos es simple y sencillamente centrar todo el poder televisivo para hacer ver mal, no solamente a los maestros, sino cualquier otro tipo de manifestación. Yo creo que es importante señalar que por ejemplo, en las diversas manifestaciones que ha dado, plantones, mítines desde hace años, Andrés Manuel López Obrador ha planteado que en este país no ha habido crecimiento económico desde hace décadas. Es una de las cosas que palabras más, palabras menos ha planteado Andrés Manuel López Obrador. Y resulta ser que eso nunca se le dio la debida importancia. Ahora, la semana pasada, nos enteramos de que el propio Luis Videgaray, el actual secretario de Hacienda del gobierno de Peña Nieto, reconoce pues que este país no ha crecido. O sea, lo que Andrés Manuel ha recriminado desde hace años y que no se le dio la debida importancia. Eso es lo que debe uno recalcar y subrayar para que la gente aprenda a ver televisión, para que no se deje engañar. Porque desde el momento en el que desde hace tiempo había alguien de la estatura moral de un Andrés Manuel López Obrador que viene diciendo algo tan cierto, no se le haga caso, y que ahora salga el secretario de Hacienda a decir que están mal las cosas sin señalar que desde hace años había alguien que ya había puesto ese dedo en la llaga. Simple y sencillamente eso se llama, perdónenme por donde se le quiera ver, se llama manipulación. No información, sino manipulación. Entonces, gracias a toda esa andanada, también hay cierta, digámoslo así, cierta acción que orilla a los maestros a pensar mucho las medidas que va a tomar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, he planteado, digo, no es posible que
que si ya tenían tomado, por ejemplo, un bulevar tan importante como el del aeropuerto, lo ceden para entrar al diálogo y resulta ser que a la mera hora de los balazos todo pinta para que ese diálogo haya terminado en nada para ellos. Y que simple y sencillamente el diálogo que se les aplicó, a pesar de llamarse Nuevo PRI, fue el mismo que aplicó Calderón cuando se hicieron los foros por la seguridad. ¿Sí? Se han de acordar ustedes que muchos foros y mucha opinión y mucho todo, pero el ejército en las calles hasta el último día de su gobierno, y así lo cumplió y así se llevó a cabo en este país. O sea, diálogo y nada. Entonces, también es algo que también debemos de preguntarnos, ¿no? Porque no estamos en esos zapatos. ¿Qué tanto también hay de presión, porque sí la hay, de toda esa andanada mediática, de todo ese riesgo de que haya una represión hacia ese movimiento magisterial, que en un momento dado haga que los pasos que da la coordinadora pues sean ahora sí que casi como los elefantes, o sea, despacito pero con firmeza? Vaya que sí han sido con firmeza, que de una u otra manera pues sí han puesto a trabajar con todas sus baterías ese poder mediático. Pero vale la pena señalar que que sí, efectivamente hay una reacción que no se esperaba, porque obviamente los medios televisivos lo que esperan es que todos los mexicanos malvean a cualquier movimiento social. Que por lo menos la mayoría así lo malvea. Y creo que en redes sociales e incluso también en las calles se está viendo que no es así. Que no es, claro, por lo menos como ellos lo trazaron o como ellos lo esperaban, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice José Manuel. Ahorita vamos a los comentarios finales y réplicas, mi buen Ulises. José Manuel, adelante. Bueno, pues antes que nada, buenas noches, querido Ulises. Un gustazo estar contigo. Bote, un gran saludo también. Queridos escuchas, un gran saludo y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, mira, aquí lo primero que tenemos que ver es que ya estamos viendo claramente pues que ya hay bandos en el país. Mira, es muy importante hacer una aclaración en lo que se refirió a la marcha del 1 de septiembre. No nada más hubo maestros, sino que también hubo contingentes del ESME, también hubo gente marchando por la defensa del petróleo. O sea, ya estamos empezando a ver que ya empiezan a agruparse distintas organizaciones en una lucha común, en el sentido de que tú puedes decir en algún momento que a lo mejor no tiene mucho que ver el asunto de la reforma energética con la reforma educativa, pero claro que tienen que ver. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se traducen ya en una molestia generalizada de varios sectores de la población contra el gobierno. Entonces, eso ya hace que esas luchas tengan ese objetivo en común, que es básicamente desconocer todas las decisiones que el gobierno está tomando en contra de los intereses, primero de sus gremios y después en contra de toda la nación. O sea, esto tenemos que entenderlo muy bien. Es muy importante lo que tú dices, Bote, porque tiene que ver mucho con esto. Obviamente, nosotros tenemos que partir de que la televisión está al servicio del gobierno, no está al servicio del Estado, está al servicio del gobierno en turno. Entonces, obviamente, ese gobierno en turno se va a encargar de desacreditar cualquier tipo de versión distinta a la que ese gobierno te quiere imponer, porque estamos hablando de imposiciones del gobierno. Entonces, va a ocupar todo el aparato mediático formado por la televisión, radio y prensa vendida, y va a voltear la opinión de la mayoría de las personas. Lo comenté en otro programa anterior y ahorita viene otra vez al caso porque es importante. Lo decía este luchador social también de los Estados Unidos que se llamaba Malcolm X, no sé cuál era su nombre real, pero así se le conocía como Malcolm X, era un reverendo, y él dijo una vez que tenía uno que tener cuidado al ver los medios de comunicación porque te iban a hacer amar a tu opresor y odiar al oprimido. Entonces esa es la función clave de los medios de comunicación, que la voz cantante es la del poderoso y que trata de voltear hermano contra hermano. Tenemos que entender que en este conflicto, y hablando específicamente del conflicto magisterial, el hermano o los hermanos son los maestros. ¿Por qué? Porque de una forma o de otra el gremio de los maestros, sean muy buenos, medianos o algunos medios malos, pero es un gremio que siempre ha estado codo con el pueblo. Es un gremio que siempre ha estado al tanto y sido cercano a la gente y a los niños. Entonces,
¿Cómo es posible que en algún momento alguna persona pueda creer que el malo es el maestro y que el bueno es el gobierno que ya nos ha demostrado de qué está hecho? Estamos teniendo un gobierno mentiroso, corrupto, formado por un montón de personas sinvergüenzas que han dado pésimos resultados, que están despojando al país de todas sus riquezas y poniéndola en manos de inversionistas privados, ¿sí? Y que dicen que el enemigo es el maestro porque está exigiendo derechos. Porque el maestro también está luchando por los derechos de los alumnos. El maestro está luchando porque haya mejores escuelas. Si tú sales a la provincia vas a encontrar escuelas que están en la peor de las miserias, escuelas que no tienen servicios, escuelas que no tienen ni ventanas. Cuando hace frío los pobres niños tienen que enfrentar las inclemencias del tiempo. También por eso están peleando los maestros. Es una gran mentira que los maestros nada más están peleando por no hacer un examen o por no ser evaluados. Eso es una mentira, eso es solo una parte. Y es la parte que sostienen y que repiten los medios de comunicación porque es la parte que a ellos les da fuerza. Decir, no, es que los maestros no quieren ser evaluados porque son muy burros o porque son muy maletas. No, señores, eso es totalmente falso. Los maestros están luchando por muchísimas cosas, por sus derechos laborales y por los derechos de los alumnos. Entonces, aquí es donde está el verdadero amigo del pueblo. Porque ¿quién no ha pasado por una escuela y quién no ha tenido un profesor que lo ha guiado, que lo ha hecho ser quien es? A lo mejor no eres la persona perfecta, pero eres alguien y eso se lo debes al profesor. Y el gobierno no ha hecho eso por ti, lo ha hecho el profesor. El gobierno lo que hace es esperar a que crezcas, a que seas medianamente productivo para sacarte los impuestos y robárselos. Eso es lo que hace el gobierno. Entonces, ¿quién es el enemigo? Es cosa de únicamente utilizar el razonamiento más lógico, de entender cuál es la realidad, de dejar de ser estúpidos. Tenemos que darnos cuenta que la televisión nos miente y nos engaña constantemente. La televisión es una de nuestras enemigas. ¿Sabes qué? ¿Quieres ver televisión? Ok, ve los programas de la barra cómica, no veas las noticias porque te están diciendo puras mentiras y te están manipulando. Si quieres ver televisión como entretenimiento, ve el fútbol, pero no veas las noticias, no veas a supuestos personajes como López Dóriga, Javier Alatorre y demás idiotas que lo único que hacen es ponerse de tapete al servicio del gobierno y voltear hermano contra hermano. Esas son las cosas que no debemos de permitir. Debemos ciertamente, a ras de tierra, comunicar lo que realmente está pasando, cada quien desde su trinchera, decir esto es lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en efecto hay un riesgo muy grande de que se retorne o que en México venga un tiempo de una represión muy grande. ¿Por qué? Porque los contingentes están haciendo más numerosos, porque ya no sabemos si en efecto hay un combate contra el crimen o ya existe una revolución armada en el país, que tampoco es el camino, esto lo dejo muy claro. Las revoluciones armadas no sirven más que precisamente para hacer más negativa una condición. Pero no sabemos si realmente son criminales organizados y demás, o no sabemos si realmente son personas que ya están tomando, ya están luchando por su cuenta contra sus gobiernos. ¿Por qué? Porque es un problema general. En México ya los gobiernos nos están tratando mal y nos están quedando mal. Y están abusando de la confianza que en algún momento los ciudadanos les hemos otorgado, ya sea por el voto o por la apatía, por lo que tú quieras, pero a final de cuentas están allí por la misma complacencia del pueblo. Ese es el gran problema. El gran problema es que estas personas, una vez que están allí, van a hacer todo lo posible por permanecer, y eso puede costar precisamente cargas represivas, puede costar desapariciones forzadas de personas. ¿Sí? Entonces debemos de evitar ese tipo de cuestiones, debemos informarnos, debemos estar al tanto de qué es lo que realmente está pasando. No debemos de permitir que nos manipulen como si todos fuéramos idiotas, porque eso no puede ser posible, eso no debe de continuar. Debemos entender que debemos apoyar a los sectores que están manifestándose por una sencilla razón. Nadie se manifiesta por gusto. Cuando un sector decide manifestarse es porque ha llegado al límite, porque ya ha sido demasiado el abuso que ha tolerado. Entonces en ese momento es cuando cualquier sector va a decir, ¿sabes qué? Algo tenemos que hacer, y van a salir pacíficamente a tomar las calles. Porque las manifestaciones son pacíficas. Esta del 1 de septiembre fue pacífica, y tan es así que se tuvo que recurrir a infiltrados, como fue en el 1 de diciembre del año pasado. Se recurrió a infiltrados para armar todo el circo y para que las cámaras de televisión dijeran que había enfrentamientos cuando no los hubo, cuando incluso los contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores no llegaron a su destino, por lo menos en el momento en el que dijeron que iban a partir, porque ellos mismos identificaron a esos infiltrados.
Entonces, es todo ese circo mediático de manipulación lo que ellos utilizan también para justificar en algún momento la represión contra los verdaderos apoyadores del pueblo, que son los profesores. Entonces, yo lo que sí tengo que decir aquí es que es muy importante que los mexicanos entendamos, que ya identifiquemos realmente quiénes están con nosotros y quiénes no, porque nos ha estado fallando eso desde hace mucho tiempo, y mientras nosotros no corrijamos ese problema, no vamos a llegar a ningún buen lugar. Al contrario, México se nos está yendo de las manos. Y si los conflictos se hacen más grandes, más numerosos, si llega una oleada de represión, de mortandad, ¿a dónde vamos a llegar después de eso que no sea a un peor puerto? Entonces es muy importante que sí comprendamos en primera instancia que toda manifestación es un acto de descontento, no es algo que hagan por gusto, y que además debemos informarnos precisamente para no caer en esas estrategias del gobierno. El gobierno es muy hábil, tiene gente muy hábil, paga especialistas precisamente para engañar, ¿sí? Paga medios de comunicación para engañar. Ya va llegando el momento en el que utilicemos únicamente el razonamiento, fíjate bien, únicamente nuestro propio razonamiento nos va a mostrar la verdad. Nada más eso, razonar y recorrer nuestras propias vidas, cada uno de nosotros nos va a ayudar a identificar quién es el bueno y quién es el malo en todo este entramado que estamos viviendo. Ahorita que hablaste, José Manuel, de esa manipulación, de la importancia que los mexicanos se den cuenta dónde está el verdadero enemigo y todo esto, fíjate que me llamó mucho la atención y quiero plantearlo aquí rápido. Resulta ser que salió un video, me llamó la atención, salió un video el día... creo que fue el sábado que yo lo vi, y era de un cuate que simplemente le mentaba la madre al gobierno y al gobierno del Estado de México, y era puro mentarle la madre a la gente de la política. Me llamó mucho la atención porque ese solo video que se había puesto ese mismo día, tenía más de 60,000 vistas en YouTube. Digo yo, ¿cómo puede ser eso? A lo mejor las vías para entenderlo puede ser que detrás de ese carretonero simplemente esté un grupo encargado de que esa persona que solamente mienta madres, porque sabemos que las mentadas de madre no sirven para nada, ¿sí? Pues hacer que todo el mundo voltee a ver a una persona así. Y por ejemplo, dejen de ver y de tomarle importancia pues a un programa como este, como Yo Libremente Opino, donde sí hay una opinión seria, donde sí hay opinión ciudadana 100%, pero muy valiosa, como la de ustedes, como la tuya, como la de Ulises, como la de Pejeboy y la de Marta. Creo que son opiniones valiosísimas, que deberían de estar en la mente de la gente y que simplemente no están. Y allí es donde me llama la atención, o sea... Lo explico, lo puedo ver por dos vías. Una, que haya un grupo encargado de eso, o la otra, que el pueblo mexicano en general es tan tarugo que prefiere mejor darle vuelo, retweet y recomendar a un tarado que solamente está mentando madres a lo tarugo, que a un programa como este, que sigue y seguirá en la idea de llevar esa opinión seria. O sea, eso lo pongo ahorita para que al rato me den sus comentarios al respecto ustedes dos también. Y otro aspecto muy importante que también vale la pena señalar, que sí, efectivamente, como ustedes lo dijeron, como lo dijiste tú, José Manuel, no solamente el día de ayer fueron protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino que fueron precisamente también de otros grupos como el SME y otras organizaciones sociales. Aquí lo que vale la pena señalar es que hasta el momento yo puedo ver que a los maestros pues les basta y les sobra, pero es muy importante el apoyo generalizado de la gente en las redes sociales, y voy a explicar por qué. Porque de una u otra manera han servido las redes sociales, por ejemplo, cuando hay el abuso de algún funcionario, ha servido siquiera para que se le destituya a ese funcionario, aunque sea para taparle el ojo al macho. Sabemos que cuando se trata de deber a los meros de arriba, ahí sí no hacen nada. Pero por lo menos hay una reacción que vía redes sociales toma el sistema político de nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una manifiesta
opinión en contra de ese tipo de acciones en redes sociales. Lo que quiere decir que si de veras las redes sociales llegaran a unirse en una verdadera causa para que de veras este México funcione, para exigir, no evaluar a los maestros, sino evaluar a la clase política, caramba. ¿Cómo es posible que simple y sencillamente la clase política no responde las expectativas que le promete al pueblo cuando son elecciones? Y simple y sencillamente ahí están los cuates. Los meros de arriba siguen en sus cargos y no pasa nada. ¿Cómo es posible que en este país le encuentren a un alto político, le encuentren un arsenal en su casa y simple y sencillamente todo quede en la impunidad? A pesar de la inconformidad, inclusive en redes sociales. ¿Qué podría lograr si las redes sociales, si en vez, más bien dicho, de que en las redes sociales haya confrontación entre los que piensan, entre los que se tragan el atole con el dedo de Televisa y se ponen a defenderlo en las redes sociales, y los que en un momento dado están conscientes de la realidad y se confrontan entre sí? ¿Qué sucedería si la opinión fuera al unísono, contundentemente mayoritaria, en contra de lo que está llevando a cabo este sistema político y de gobierno? Creo que sería un gran avance. Creo que habría una reacción que podría ayudar mucho a los mexicanos por parte de la propia clase política si se llegase a ver algo así. Hay mucho trabajo que debemos hacer, eso es innegable, ¿sí? Los que queremos hacerlo de buena fe. No que queremos llegar a un cargo público, no, sino que queremos que simple y sencillamente este país cambie porque estamos conscientes que las nuevas generaciones merecen algo mejor. Yo creo que ese trabajo lo tenemos que seguir haciendo. Esto que ocurre en las redes sociales, sé que no es el tema toral, pero influye mucho, ¿sí? Yo creo que vía las redes sociales, todo esto que se ha venido barajando, que inclusive se han hecho planteamientos de una posible represión tipo Atenco contra los maestros, yo creo que una manera de evitarlo radica en el actuar en las redes sociales. Si de veras las redes sociales demuestran, que simple y sencillamente los medios de desinformación no están teniendo efecto en buena parte de sus usuarios, en esa medida se contendrá una acción que tenga que ver violenta en contra de los maestros y en contra de quienes en general se estén manifestando en estos momentos, ¿sí? Yo creo que es tiempo de que los ciudadanos comprendan que cuando se organizan es otro boleto, ¿sí? Bien lo dice aquel proverbio africano que no debe olvidarse: cuando el rebaño se organiza, el león se tiene que ir a dormir con hambre. Yo creo que son proverbios pequeñitos que nos enseñan mucho. Una vez hubo, no sé si recuerdan ustedes, y aquí lo comento entre paréntesis, una vez hubo un video en el que precisamente sucedió que creo que fue un ñu que se lo estaban sonando unos leones y que se le ocurre a la manada regresar a salvarlo. Y es impresionante ver cómo simple y sencillamente los leones pues tuvieron que irse. Ya no volví a ver ese video, por supuesto, en YouTube, y creo entender las razones, ¿no? Pero son de esas pequeñas lecciones que la propia naturaleza nos enseña y que simple y sencillamente no aprendemos a ver los ciudadanos. Por eso sostengo, eso que dijo José Manuel es muy importante. Hay que ver el fútbol, señor ama de casa, vea su novela. Señor joven, que te gusta ver los musicales o que te gusta ver los programas de comedia, velos, pero no te dejes manipular. Eso es lo que vale más la pena. Imagínense cuando el día en el que el pueblo mexicano no se deje manipular. El coraje que les va a dar, no solamente a los medios televisivos, de que sus señuelos no funcionan, sino a los propios que financian con millones de pesos que deberían de ser utilizados en beneficio del pueblo y que son utilizados en medios de comunicación para presentar una imagen falsa de la clase política. Imagínense lo que sería para ellos que el pueblo mexicano simple y sencillamente esa dosis de atole con el dedo ya no funciona.
A eso es a lo que creo yo que hay que invitar, y que creo que en estos momentos es muy importante que todos corran la voz, porque pienso yo que en la medida en la que la gente en redes sociales, en las calles, con letreros en las ventanas de sus casas o de sus carros, demuestre un repudio a cualquier intento de represión violenta hacia los maestros, bueno, a cualquier intento de represión en general, pero más que tenga que ver con una acción violenta en contra de los maestros, yo creo que en esa medida los mismos mexicanos evitaremos, si es que se intenta esa situación, que se consume un atencazo a los que son los pilares, repito, de la educación en un país, que se llaman maestros. Adelante, mi buen Ulises. Bote, bueno, pues toda esta revisión que acabas de hacer de la situación del país y obviamente de los peligros y amenazas del conformismo que pues, quedan bien patentes en lo que se ha estado de alguna forma diciendo aquí. Quiero agregar que, bueno, para eso falta también un análisis un poco, digamos, fino de lo que es la iniciativa que está presentando el gobierno. Muchos expertos han hecho análisis, no siempre los expertos centenados, o que de alguna manera han estado en la posición de por diversas razones, ¿no?, de apoyar la postura oficial, pues han revisado y han llegado a la conclusión de que muchos artículos de la iniciativa de ley que se presenta, sobre todo concentradas en esta ley secundaria, que es la que está por aprobarse definitivamente, tienen que ver con la evaluación. La evaluación, por la palabra misma, se puede manipular mucho, como lo ha estado manipulando la derecha hasta ese momento. Es decir, nos lo han manejado de la siguiente manera: quien no quiera ser evaluado, es decir, quien no quiera poner en cuestión sus habilidades para permanecer en un puesto, es porque de alguna manera o es corrupto o se siente incapaz y no tiene derecho a permanecer ahí. Claro, el rollo de corrupción ha sido manejado en este caso de manera mucho más amplia por la manipulación que tú dices y has puntualmente descrito en esta última exposición tuya, Bote. Pero si vemos todos los artículos, si revisamos todos los artículos y sobre todo artículos orales como el 22, por ejemplo, de esta ley, llegamos a la conclusión de que la evaluación, tomada no como de manera manipulada, como estoy diciendo, sino la evaluación, como ellos la toman es, o sea, como la cúpula, incluyendo pues, mexicanos primero y todos los intereses que están involucrados, ¿no? La evaluación significa, y es únicamente un instrumento laboral, que no tiene que ver en realidad con la capacidad del profesor para impartir clase y para adaptarse a las condiciones multiculturales, étnicas o muy diversas que de alguna forma se le van a presentar. La evaluación es un mecanismo de control laboral, que lo que quiere es mermar el contrato colectivo de trabajo de los profesores en aras supuestas, es decir, con el pretexto de la calidad en la educación y del mejoramiento de la calidad de educación, para poder adelgazar al Estado y cumplir los preceptos neoliberales de la escuela, del consenso de Washington, como se le dice a este consenso de los 80 que determinó las las iniciativas neoliberales, y por otra parte, pues, de todos los organismos internacionales que hemos estado diciendo aquí. La evaluación es el ariete porque de alguna forma se le ha hecho creer a la opinión pública, y también, pues, el hecho evaluación, prueba, pues, es una palabra fuerte, es una palabra que le llega a todos, porque todos hemos sido evaluados desde siempre. Vayamos, como dijo nuestra compañera Marta algún día, creo que hemos sido evaluados desde que nacimos socialmente. Aquí se considera socialmente, culturalmente, aquí se considera la evaluación como una palabra clave, como un consenso de expertos, ¿no? Y aparte nos remite también a la idea de un concepto, de un conjunto de expertos
que tiene y dice tener la capacidad de decidir quién y quién no es capaz de dar clase en un aula de primaria. Desde ahí es un concepto jerárquico pues, bastante cuestionable si no es puesto en una ley como esta de manera clara, que esta ley dice son muy pocas claridades, porque por ejemplo estaba leyendo un artículo de una tuitera experta en educación que se llama Almaldo, @Almaldo2 por cierto, en donde lo único que dice, bueno, pues sí, que realmente la evaluación es el concepto fundamental y es el que rige incluso los aspectos laborales, que son casi todos de esto, ¿no? Pero aparte de todo, nos dice otra cosa. Se borra totalmente la figura del profesor aquí. Es decir, lo único que se está haciendo es desplegar una especie de control en donde la figura del profesor pasa a segundo plano. El profesor desde aquí se nota, ¿no? En todo lo que podemos ver, que pasa a ser una figura un poco corporativa, es decir, pasa a ser un empleado, un difusor de información que puede en cualquier momento pasar por un control de calidad dictado no desde él, sino desde gente que está por encima de él, que quién sabe quién sea. Claro, pues eso no se lo dicen tampoco a los papás de los niños, ¿no? O a los papás de los estudiantes. Hay un serio, digamos, matiz jerárquico, antidemocrático en todo lo que se está planteando, que hace que, tristemente, esas, digamos, matices que estamos estudiando o en este momento diciendo, exponiendo de manera sucinta, no llegan a la comunidad totalmente, no llegan al grueso de la sociedad. Es muy importante que se vea que el concepto de manipulación el concepto de la evaluación está totalmente manipulado. Está dando en una cosa el inconsciente de la gente, el miedo a la evaluación, el miedo a la prueba, y decir que el miedo a la prueba pues es el miedo a que te aprueben todos, o sea, desde la sociedad, el gobierno, las estructuras de poder a la que se enfrenten. Y fíjense que ha quedado muy claro que están haciendo un muy buen trabajo, porque a su vez el concepto de evaluación por provocar miedo provoca respeto. Los maestros no quieren ser evaluados. Oigan, todos fuimos evaluados, ¿no? Por Dios, ¿cómo no quieren ser evaluados? Ellos evalúan a los niños, claro, pues no se despliega hacia los otros aspectos de evaluación que no se dan, como que no son evaluados quienes están proponiendo o imponiendo la evaluación. Entonces la degradación de la figura del maestro, y sobre todo en la ley, de alguna manera pasa a segundo plano. Se le toma como un empleado productivo, administrativo, empresarial, y no como un sujeto que no es de alguna forma una persona que tiene un estatus particular, que tiene que ver o que tiene que estar entre el Estado y la sociedad civil. Y que de alguna forma, si la iniciativa privada mete la mano, tiene que ser bajo ciertas regulaciones. Y eso es lo que quieren acabar ellos, con lo que quieren acabar ellos. Con este concepto del maestro, digamos, con una potencia estatal de distribución de información y de organización de la información ante una serie de alumnos, de población estudiantil, y como si fuera un empleado que obedece órdenes y que de alguna forma puede ser en cualquier momento despedido si no sigue criterios de evaluación de los cuales ni la sociedad civil está completamente integrada, ni mucho menos los alumnos. Y esto no es grave, Bote, porque esto nos pone en una situación en la cual todas las protestas de hoy tienen una base que la sociedad civil ni se imagina, en realidad. Claro, fíjate, como tú dices, ni se imagina la sociedad. Estás hablando tus planteamientos, salvo lo que diga José Manuel, así de entrada, que son muy buenos, me dan a mí la impresión de que simple y sencillamente una labor tan loable que desde hace tantos años, tantas décadas en nuestro país ha sido la de maestro, simplemente se quiere dejar a la de un obrero calificado que se presenta, que su trabajo, que su materia de trabajo son niños, ¿sí? Y que simple y sencillamente va a ser una especie de trabajo mecanizado de enseñanza,
en vez de una libertad, en vez de que haya libertad a la hora de instruir a los futuros ciudadanos. O sea, salvo que a lo mejor me esté equivocando un poco en la apreciación, ya tú me dirás también, Ulises, pero creo yo, de entrada, lo que me estás diciendo, que estos planteamientos van encaminados a eso, a que la educación deje de ser realmente una labor loable para convertirse simple y sencillamente en una labor mecanizada en el ámbito de formar no futuros ciudadanos no futuros ciudadanos que le hagan bien a una nación, sino simple y sencillamente formar grupos de obreros calificados en aras de aceptar, así nada más porque así se les enseñe, pues a aceptar las condiciones laborales, sean las que sean, aunque sean de hambre. Ese es el que yo veo, ese tipo de planteamientos. No, exacto. Y aquí en el asunto que estamos hablando de que yo quisiera que posteáramos el link de Alma Maldonado, que es experta en educación, que en Twitter se llama Almaldo2, repito, @Almaldo2, pero queda muy claro aquí en su texto que incluso el profesor, a lo mejor no es el punto que ella toca, pero la manera tan fría que se toma el asunto del profesor es que de inicio tienen que introducir en la opinión pública, no a través de la ley, porque nadie la va a leer, pero la ley tiene los bases para el papel del profesor, el nuevo papel del profesor que se está imponiendo. Un sujeto constantemente observado por la sociedad civil como un sospechoso eterno de corrupción, de pereza y de desviación del sentido de su profesión. Esto es muy importante porque el magisterio, que siempre ha sido, digamos, en la historia de México y en otras, algo importante de cooptar, es decir, un sector importante de cooptar por los gobiernos, porque precisamente la formación ideológica y el porvenir de la manera de pensar de muchos de millones de niños depende de ellos, y les interesa mucho tenerlos aquí. Entonces, primero, queda muy claro decirles, ustedes quiénes son, no son más que unos simples trabajadores que están tan sujetos como otros a una evaluación que les puede quitar el trabajo en el momento que sea, y por lo tanto después tienen que enseñar lo que nosotros les digamos que enseñen. Hasta ahí. Oye, a ver, ahorita para que ya nos diga José Manuel, a ver si digamos más o menos he entendido esta postura. Sería tanto como decir, aquí sí quiero nada más casi una respuesta de sí o no para que pasara que nos diga José Manuel. Sería tanto como decir, Ulises, que lo que realmente se quiere es hacer por ejemplo, has visto que los dichosos restaurantes, no voy a decir, los dichosos restaurantes de comida rápida o sea que su tipo de menú que tienen, que sirven a los ciudadanos, es casi como el límite, o sea, como lo mínimo que puede comerse que puede comerse una persona para aguantar, por ejemplo, un tiempo determinado. O sea, comidas chiquitas en vez de una comida bien servida, sino comidas chiquititas y todo para así es como sería realmente la educación, casi el planteamiento es la educación yo opino. Ajá. Ya ahorita daremos paso, pero la educación yo opino ya pasa por la misma minimización de la educación. Fíjate qué grave y qué serio es eso. Es decir, solamente pasamos al concepto de preparación. Ajá. Preparación como transmisión de información condicionada para desarrollar cierto tipo de habilidades, ¿no? Se les llama competencias, ¿no? De manera, en los nuevos perspectivas que está imponiendo la OCDE, se les llama competencias, pero en realidad solamente pasa a ser preparación. Y esto que vemos en los spots de un maestro que camina por las paredes y todos se acuerdan que supuestamente pone al maestro en una posición privilegiada o está tratando de tratar su imagen, por el otro lado se está mermando porque es un sujeto que va a quedar en la constante observación porque ya no va a tener ese estatus. Es decir, cuando la educación se hace privada, ¿no? Se corre el peligro de ver a la educación como una empresa más, como una industria, como un mercado. Y la educación no lo es.
la educación tiene un estatus distinto porque trabaja con material humano, pero aparte de todo es la que determina la formación y la actitud de los bloques y de los clubes que le van a llegar de diferentes estatus sociales, y de cuando al maestro se le dispone o se le relega, se le baja de este estatus a esta mentalidad empresarial como un empleado más, de alguna forma también se está poniendo en posición a todos los alumnados de todo tipo. Uno, que sientan que pueden trascender, o que de alguna manera el profesor solamente no es un educador, sino un trámite, para que puedan de alguna manera instalarse en toda la ideología circundante y no tengan ninguna posición crítica. El maestro no tiene que ser crítico, solamente que tiene que ser eso, un instructor dúctil, ¿no? Dúctil, un conducto de toda la ideología que está en ese momento. Si no se asume como tal, puede ser en cualquier momento corrido. Es decir, ya para terminar, es importante tener al profesor en el terror, minimizarlo, no dejarlo pensar. Una evaluación del tipo empresarial de calidad total que quieren imponer, como el pensamiento neoliberal lo dicta desde hace muchísimo tiempo, y con todas estas cosas pues, nuevas laborales tan terribles que se vienen, la reforma laboral también tiene que ver aquí. Es decir, el profesor no es nada más que un transmisor de información. Por eso, pero de la manera más amable posible, como sean las técnicas que le digan, pero un transmisor de información que no tiene por qué inducir ninguna crítica y no tiene por qué creerse él mismo más que eso, porque si se cree él mismo más que eso, más que transmisor de información, sino un inductor de pensamiento, un compartidor, digamos, de opiniones, entonces ya caemos en nuestro boleto. Entonces hay que tener bien controlada la educación, y esto es una andanada impresionante, colosal, del control del capital sobre los formadores, o formadores en parte por lo menos, de las mentes de millones de niños. Bueno, sí, como quien dice, en vez de enseñar, que todo se limite a preparar, como quien dice, ¿no? Exacto. Bueno, debo de tomar lo que me dijiste como un sí muy largo, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Vamos con José Manuel, adelante. Sí, mira, yo creo, Bote, que tenemos de primero, todo lo que dice Ulises y tú es totalmente cierto, pero no debemos pasar por alto algo bien importante. Mira, el gobierno se encarga de sacarte dinero a manera de impuestos con un fin, y es utilizar ese dinero para sus propios fines. Ojo, esto es muy importante. Utiliza el gobierno para sus propios fines el dinero de los impuestos. Yo creo que está más claro que nada, ¿no? No creo que alguien me pueda decir que sí está viendo sus impuestos en su vialidad o algo así, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué menciono esto? Mira, hay una cosa que es importantísima. El gobierno no da paso sin guarache, ¿sí? El gobierno obtiene lo que quiere por el dinero que paga. Entonces, los mexicanos no debemos pasar por alto esto que estoy comentando. El gobierno siempre obtiene lo que quiere por lo que paga. Entonces, cuando nosotros hablamos o nos dice la gente del gobierno que los profesores son malos, o sea, digo, malos profesores, malos profesionistas, ¿sí? Cuando el gobierno nos dice que la educación está por la calle de la amargura en México, que estamos mal educados, que estamos en los últimos lugares de los rankings americanos y de otros países, ¿verdad? Estamos como los más burros. Todo eso te lo dice el gobierno para justificar ahorita toda esa andanada de la que bien nos habla Ulises. Pero lo que no te dice el gobierno es que los planes de estudio, que es lo que obligadamente tienen que impartir los profesores en las aulas, son elaborados por la Secretaría de Educación Pública. Es la Secretaría de Educación Pública, que sabemos perfectamente que actúa de la mano de la presidencia en turno, la que dice qué y cómo se les tiene que enseñar a los alumnos. Entonces, ¿quién es el verdadero responsable de que la educación en México sea un desastre?
no es el profesor, señores, jamás ha sido el profesor. Al contrario, si no hemos caído más bajo es porque siempre hay profesores con iniciativa y con auténticos valores y con una verdadera ética que siempre los lleva a dar más. Y lo digo por experiencia, por profesores que he tenido y profesores que conozco. ¿Sí? Siempre hay profesores que no se limitan a la porquería de educación que exige el gobierno que se le dé a nuestros niños. El verdadero responsable de que la educación sea un desastre es el gobierno, como es el verdadero responsable de que nuestra industria petrolera también esté por la calle de la amargura y ahora necesite capital extranjero para poder emerger otra vez. El verdadero culpable es el gobierno, cuando todos los recursos los ha desperdiciado o los ha mal utilizado y nunca los ha capitalizado en lo que se requería en Pemex. Bueno, eso mismo está pasando ahorita en el ámbito de la educación. Es un desmantelamiento a propósito, como también lo estamos viendo en sectores como el minero y como en sectores también como el mismo campo. Sí. Y también lo estamos viendo en la distribución de agua potable, o sea, lo estamos viendo en todo. El gobierno a propósito hace que las empresas del Estado caigan en la más absoluta incompetencia, fomenta la incompetencia en nuestras instituciones. ¿Para qué? Para después justificar el regalarla a los capitalistas privados, nacionales y extranjeros. Y eso es lo que quieren hacer con la educación. Se pretende muy claramente que la educación se vuelva privada, y van a atacar al punto más vulnerable aparentemente, que es el profesor. Pero jamás van a decir que los verdaderos orquestadores de toda la desgracia educativa y de toda la desgracia económica, jamás te lo van a decir que son ellos. Obviamente nunca van a reconocer que son los peores enemigos de la nación, no lo van a reconocer. Y van a etiquetar como enemigo a cualquiera que se les oponga. Claro, ¿sí? Y en este caso le está tocando a los profesores. A los profesores, exactamente. Oye, fíjate que yo había planteado, José Manuel, en mis noticieros, que qué mal plan, o sea, que la injusticia se ve, salta a la vista, solamente se necesita ser muy televisado, para no decir muy tarugo, el que no se dé cuenta, que la injusticia salta a la vista sola por el hecho de pedir, o de que en esta iniciativa de reforma educativa se estén duro y dale en que se evalúe a los maestros, pero no que se evalúe al secretario de Educación Pública o a los altos funcionarios de la propia Secretaría de Educación Pública, o inclusive, como tú lo acabas de decir, o inclusive a los altos funcionarios del gobierno federal, que de una u otra manera terminan indicando a la Secretaría de Educación Pública lo que los niños deben ver en sus escuelas, deben estudiar en sus escuelas. O sea, tocaste un punto medular importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se han aventado, jornadas intensas para simplemente señalar que los culpables de la educación es ese maestro que está en las calles, que no quiere evaluarse. Él es el culpable de la mediocridad de la educación. Y tú haces un señalamiento puntual, concreto, muy claro, que simple y sencillamente porque mucha gente no sabe eso que tú acabas de decir, simple y sencillamente se lo traga tal cual. Qué buen señalamiento hiciste. Bueno, que viene a juntarse con lo que dijo Ulises, ese planteamiento de a la larga lo que se busca es la privatización. Ese truquito, ya está más que gastado. Dejar caer las empresas, dejar caer lo que en un momento dado se maneja, que maneja el Estado, pues, para justificar simplemente la privatización, que termina a la larga incluso peor que como estaba, pero más caro para los ciudadanos. Porque además eso tiene, las privatizaciones solamente han hecho que las cosas se le encarezcan a los ciudadanos y estén peor que como estaban antes de que se privatizaran. Así de simple. Y imagínense lo grave, el escenario tan grave que viviría este país si eso que vengo ahorita aquí planteando se concreta en el ámbito educativo y en el ámbito energético. Bueno, ya nomás falta que nos pongan propiedad, ¿qué les gusta? Propiedad neoliberal SADCB a México y se acabó. Prácticamente de eso es de lo que se está hablando. Propiedad de los potentados. Así.
propiedad del transnacional y punto. ¿Sabes qué, Bote? Ajá. Se está llevando a cabo en toda esta reforma, y también tiene razón esta experta, las buenas intenciones. Es decir, las acciones concretas que les convienen quedan muy claras, pero están rodeadas a lo largo de todo el texto de la ley, con buenas intenciones que muchas de ellas no tienen acciones claras, o dejan muchas lagunas. Pero los puntos nodales, económicos, que a ellos les interesan, esos sí quedan bastante claros. Claro. Si todo en la ley queda de alguna manera volando, en cuanto a que incluso a nivel de derecho pues se puede hacer eso, es decir, una especie de propaganda de que quien vea la ley, quien la lea diga, no, pues está maravilloso, ¿no? Mejor educación, la elevación de la calidad, en fin, lo que ellos quieran decir. Pero precisamente el punto nodal, que es el cambio de estatus de su posición laboral, es lo que no se le dice a la gente, y no saben que de alguna forma también tiene que ver a la larga con el detrimento y la baja en la calidad de la educación. Porque de alguna forma lo que se quiere imponer ahí son otros modelos que vienen de la OCDE y que no está muy comprobada su eficacia. En Estados Unidos fracasaron muchos modelos. No, porque es que ese modelo, perdón, me hago un paréntesis. Es el modelo que está Claudio X González, ¿no? Que es el verdadero güey que está detrás de todo esto, el verdadero sujeto, de los que se sirven con la cuchara grande, como tú dices o describes esta élite, que está esperando, presionando, y ya por ahí le lanzó a Peña Nieto alguna cosa, incluso a nivel público, ¿no? Si Peña Nieto no se apura, va a perder todo. Bueno, yo lo que planteaba, Ulises, era el hecho de que estamos, de que el modelo, pues, como decías tú, bueno, en Estados Unidos no se ha probado. Pues es que este modelo educativo lo están diseñando precisamente neoliberales para México, para los mexicanos. Porque aquí lo que quieren es precisamente un cierto perfil, tanto de trabajadores como de ciudadanos en general. ¿Sí? Quieren, digamos, ya no nomás se conforman con el hecho de la formación social que han venido dando los medios de comunicación en general, sino ahora lo que se necesita pues es también vía en las aulas también en un momento dado pues ir poniendo los criterios desde mi punto de vista neoliberales a la hora de enseñar y de instruir a los niños que en el futuro quieren, o sea, ellos tienen un patrón, una idea de cómo quieren que sean los hombres, y para eso tienes que empezar por los niños, ¿no? Claro. Bueno, a ver, vámonos ahora sí a conclusiones, vamos a irnos a conclusiones y ir despidiendo. Creo que esto estuvo bastante bueno este programa. Lo único que le quiero yo añadir, y bueno, por si quieren comentar algo también aquí nuestros analistas, es que pues la hipocresía que se da no solo en Barack Obama, sino en general, incluso por quienes le dieron el premio Nobel. Pues ¿cómo le dan el premio Nobel de la Paz? Y lo que plantea el señor Barack Obama es que pues si es necesario inclusive pues hasta unilateralmente a llevar un ataque a Siria por supuestamente, y lo dejo bien en claro, supuestamente haber sido el que usó las armas químicas con su población. ¿Esto por qué digo supuestamente? Porque alguna vez ya se barajó una información de que había armas de destrucción masiva en Irak y todo fue falso, ¿sí? Recordemos en aquellos tiempos de la Primera Guerra Mundial, lo del navío Lusitania, que simple y sencillamente no importó inclusive las vidas que se perdieran con tal de meter sus narizotas, como siempre, los Estados Unidos en los conflictos bélicos. Lo mismo sucedió, por ejemplo, hemos de recordar con Pearl Harbor. También lo mismo ocurrió, una situación de omisiones para que deliberadamente sufrieran un ataque que les permitió la entrada a la Segunda Guerra Mundial, que dicho sea de paso, el final de la dichosa de esa Segunda Guerra Mundial, ya una vez que Estados Unidos metió sus narizotas, fue lo que ayudó a que ese país saliera de la recesión. Porque sea ya lo que le ayuda muchísimo a los Estados Unidos es precisamente
los conflictos bélicos, ¿sí? Con esto dejo en claro que una cosa es el ciudadano de Estados Unidos y otra cosa es su gobierno, sistema político y consorcios que tienen ahí, que son los grandes ganones de los conflictos bélicos, y que ha sido así a través de la historia, ¿sí? Pero bueno, también hemos de recordar toda esa situación que se dio con las Torres Gemelas y que también ayudó para que allá se metieran, y todo ese chisme que resultó en puro chisme de que había armas de destrucción masiva que a la mera hora no hubo. ¿Quién nos dice a nosotros, ya viendo ese tipo de ejemplos históricos, quién nos dice ahora que sea de creerse de un poder mediático que inclusive le da vuelo a esa noticia, cuando se han dado violaciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos, y ese mismo poder mediático que ahora le da vuelo a la supuesta utilización de armas químicas en Siria? Ese mismo poder mediático es el que se ha callado, el que ha sido blando ante las violaciones de derechos humanos. Bueno, ¿qué va de violaciones de derechos humanos? Asesinatos en contra de mujeres, de niños, de ancianos que que se han cometido cuando se llevan a cabo las invasiones orquestadas desde el gobierno de Washington. O sea, por favor, ¿quién podría creer eso? Pues solamente lo vuelvo a repetir, los televisados, por no decir tarugos. Sus conclusiones, quiero las conclusiones y lo que quieran en un momento dado, de manera breve, comentar con respecto a este tema, tanto para el buen José Manuel como Ulises. Vamos con José Manuel, viene. Bueno, pues mira, eso que comentas, Bote, pues es bien cierto. Estamos ahorita en un momento en el que se retoman las ideas, pues coloniales, ¿verdad? Se empiezan a retomar esas ideas tan antiguas de hace más de 100 años, de la colonización de territorios, bueno, por aquello de sus riquezas naturales. En este caso estamos viendo muy claramente que los Estados Unidos pues están buscando tener todo el petróleo de la zona del Medio Oriente, ¿no? Y por eso mismo sabemos que Siria es un punto muy estratégico que les permitiría tener prácticamente el control, no solo del Medio Oriente, sino de todo el Oriente, incluso de la región suroeste de Rusia, que también es importante que se sepa que Rusia también es un país con enormes reservas de petróleo. Entonces aquí estamos viendo esa cuestión de la colonización. Los pretextos pues van a ser los de siempre, la supuesta liberación de los pueblos, de la eliminación de sus tiranos, ¿no? Tiranos que no son tales, sino que así los denomina Estados Unidos para poder justificar la invasión. Esto no es más que el inicio de un conflicto de dimensiones enormes, ¿sí? Esto va a ser incalculable, porque la ambición hace perder la razón. Y los Estados Unidos son un pueblo que actúa por ambición y no por razón. Entonces, por lo mismo, se podemos esperar aquí un conflicto de veras terrible. No sabemos hasta dónde vaya a llegar y en qué pueda parar. Lo que sí es que definitivamente aquí lo que busca los Estados Unidos, aparte del petróleo que pudiera haber en Siria, que tal vez no sea un país tan petrolero, pero sí es la posición geopolítica que representa ese territorio para los Estados Unidos. Bueno, yo con esto me despido. Fue un placer de verdad estar contigo, Bote, querido Ulises, de verdad un gusto poder charlar con ustedes. Queridos escuchas, me despido y pues nos estaremos aquí escuchando próximamente. Gracias, muchas gracias, mi buen José Manuel, por tu participación. Te esperamos en la próxima que te corresponda de Yo Libremente Opino. Es un honor como siempre tenerte también aquí, al igual que el buen Ulises. Vamos a escucharlo, viene. En efecto, como dice José Manuel, no estamos ante un país preeminentemente petrolero, pero sí simbólicamente, por la primavera árabe que se dio hace mucho tiempo, simbólicamente, digamos, cooptable por la OTAN y compañía. Es decir, en realidad, aparte de que pues, los 300,000 y pico barriles diarios que produce Siria, que por cierto, pues antes de que Siria tiene un veto por parte de los países occidentales, y ya ese veto vino a raíz de muchas situaciones políticas, pero la reducción de la importación de Siria ha sido por este veto. Antes Shell, Total y otras, como sabemos, empresas de hidrocarburos y de derivados de hidrocarburos norteamericanas se encontraban ahí y se dieron el lujo también pues de controlarlas, ¿no? De alguna manera afectar el mercado a través del veto a la importación que tiene Siria en este momento. Todas estas circunstancias están ahí. Sin embargo, Siria
por lo menos puede producir más de 300,000 barriles diarios, lo cual, en la situación en la que está Estados Unidos, que no es la que nos dicen que está rumbo ante la autosuficiencia y que hay un gas que descubrieron y que de alguna manera ya es lo que le va a hacer prescindir, le importa mucho a Estados Unidos estar bloqueando, que no le interesa el petróleo internacional, mientras lo está buscando como perro, a través de guerras o a través de reformas estructurales como nuestro país. Claro, porque las opiniones públicas de los países en turno necesitan creer eso para que lo que ellos piensan hacer para recuperar el petróleo o para extraer, incluso en aguas someras, como aquí en México, ¿no? Ya aguas profundas, que en aguas someras, que hay reservas ya conocidas, puedan obtenerlo de alguna manera, por la buena, como aquí, entre comillas, y por la mala, como en el Medio Oriente. Entonces estamos en una situación de que esos 300 y pico millones de barriles no le vienen nada mal a Estados Unidos. No es cierto lo que están diciendo los medios de que no les interesa, y aparte todo, pues, la posición con Rusia. Creo que con Rusia van a llevar, pienso yo, de esto que estamos hablando, pues en universidades hay maestrías acerca de conflictos en Medio Oriente, pero pues, hay indicadores que pues, a la opinión pública como nosotros no se nos pasan desapercibidos. El conflicto con el Medio Oriente es cultural, es cierto, cultural desde hace mucho tiempo, pero también desde que se descubrió el petróleo y la manera de extraerlo, ese conflicto cultural ha sido un pretexto con muchos matices para poder atacar y para poder acabar con culturas enteras como se ha hecho en el Medio Oriente, y con un interés, porque es cierto, el interés es material, pero también hay cuestiones de ego emocional de las naciones, como en el caso de Estados Unidos, que pueden llegar a otras cosas. Entonces estamos ante un asunto muy importante. No sé si vaya a derivar en una guerra mundial. Recordemos que Rusia, pues ya sí se le opone a Estados Unidos por puro orgullo igual histórico, pero que también ya está implicado en las redes neoliberales y que muchos de sus grandes potentados pues son de los que más tienen dinero en el mundo, y como tú dices, Bote, pues tienen intereses metidos en el petróleo. No sé si estemos en el riesgo de un conflicto mundial que de alguna manera pueda pues, causar consecuencias ya casi irreversibles, pero lo que sí te puedo decir es que el cuento de Estados Unidos de que no tiene interés, y lo peor de todo, ya con esto termino, el cuento de Estados Unidos de que no tiene interés, pues ya no se cree. O sea, a nivel mundial ya mucha gente ya lo acepta de manera tácita, le conviene aceptarlo, otros no, hacen como que sí, toda esta diversidad. Lo que me preocupa es que creo que el mundo sabe, igual que en México, la reforma educativa, energética, creo que el mundo sabe lo que está pasando, y parece ser que la gente prefiere, en muchas situaciones, no dedicarse a su propia vida creyendo que con eso va de alguna forma a salir adelante, cuando no es cierto, cuando creo que tiene amenazas político-económicas mucho más grandes que no quiere asumir. Efecto, bueno, pues ahora sí que buena forma de concluir y bueno, si te vas a despedir, porque ya no te di. Sí, muchas gracias a nuestro público y pues a todos los que nos escuchan, y a ustedes, compañeros. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, pues gracias a ti, gracias al buen José Manuel. Estuvo muy, bueno, me pareció muy intenso este programa. Y bueno, como siempre su participación, la de ustedes, la de Marta, la de el buen Pejeboy, que siempre enriquecen este espacio. ¿Qué sería este espacio de Yo Libremente Opino sin ustedes, que son los que son la voz más importante de este espacio de Yo Libremente Opino? A todos los que nos están viendo y escuchando, bueno, en el próximo Yo Libremente Opino, el próximo lunes los esperamos, y a los demás los invito a que continúen viendo los video comentarios que correspondan en el transcurso de esta semana en el programa de Noticias con el Bote. No dejes de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com, y recuerda que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Y como decía Malcolm X, que mencionó el buen José Manuel, si no estás preparado para los medios de comunicación, estos te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Así es como están las cosas, y por eso hay que enseñar y hay que aprender a ver televisión. Entre todos lo podemos lograr. La mejor arma contra la manipulación. Buenas noches y que estén bien.
tiraderodelbote.com